Amén, gloria a Dios, mis amados hermanos. Una vez más, muy buenas noches y bienvenidos a su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, donde estaremos meditando en la palabra del Señor, de acuerdo a como dice el Señor en su palabra en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En esta noche vamos a continuar meditando en la palabra del Señor, allí en la carta que Shaul o el apóstol Pablo le enviaba a su hijo Timoteo, donde le hacía una advertencia acerca de las falsas doctrinas. Quizás en alguna ocasión ya nosotros hemos estado tocando este punto de las falsas doctrinas, pero es importante para nosotros que no dejemos de estar meditando en la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué el Señor nos está enseñando? Y cómo el Señor nos está llamando y nos está advirtiendo para que nosotros andemos de una manera, estemos muy despiertos en cuanto a lo que la doctrina se refiere. Recuerda que el Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, una vez hablando con los fariseos, con los intérpretes de la ley, con aquellos religiosos de la época, les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Bien dijo de vosotros Isaías cuando profetizó diciendo: hipócritas, bien dice Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Por lo tanto, nosotros debemos estar muy despiertos. Recuerda que las falsas doctrinas no es algo nuevo en la iglesia, es algo que desde el mismo momento en que la iglesia se formó, las doctrinas, diversas doctrinas extrañas se infiltraron en la iglesia, empezaron a infiltrarse, y esa era la necesidad que tenía Pablo y los otros apóstoles de predicar, de escribir, de exhortar a la iglesia para que no se desviaran, del verdadero mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está hablando, escribe a Timoteo acerca de que no deje que se enseñe una doctrina diferente, sino la que está escrita en la palabra. Eso es lo que estaba enseñando, eso es lo que nosotros debemos seguir enseñando. No se enseñaba nada nuevo, nada absolutamente nuevo que no estuviera escrito en el Tanaj, en la Torá, que estuviera escrito en lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, sino que se tomaba la escritura del Tanaj, la escritura que tenía el pueblo de Israel, y a través de esa escritura entonces se les enseñaba a la iglesia. Por lo tanto, era necesario que la iglesia meditara en las escrituras, que la iglesia escudriñara las escrituras, que la iglesia cumpliera las escrituras. Era muy importante lo que hacía la iglesia, lo que hacían los apóstoles y los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, era escribir cartas. Ellos escribían cartas y esas cartas las enviaban a las otras iglesias para estarles exhortando. Nunca pensando en que sus cartas llegaran a ser tomadas como una lectura sagrada. De tal manera que estas cartas iban llegando a las iglesias las leían, las iglesias las compartían, y de esta manera entonces la iglesia se mantenía firme en la doctrina. Cuando luego más adelante, gloria a Dios, permítame un momentico de alejar aquí, cuando más adelante se conformó con el tiempo de Constantino, que
vino este hombre impío que nunca se convirtió al Señor, él nunca fue creyente, nunca fue seguidor de nuestro Señor Jesucristo, no Yeshua Mashiach, ni su mamá tampoco, nunca. Ellos eran hombres impíos, personas impías que sabían que al no poder destruir la iglesia por fuera, intentaron destruir la iglesia por dentro. ¿Qué hizo Constantino? Constantino adoptó la fe cristiana, lo mismo que su mamá, con el único propósito de infiltrarse en la iglesia y de esa manera poder destruir la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Detrás que esta gente, esta iglesia se conforma y para poder conocer cuál era la fe de la iglesia, entonces más adelante cuando ya se conforma la iglesia católica romana, que ellos desconocían totalmente lo que la iglesia leía, empezaron a recopilar datos de lo que la iglesia leía y entonces pudieron entender que habían cartas que había escrito Shaul o Pablo, que había escrito Cefas o Pedro, que había escrito Yohanan o Juan. Estos discípulos, estos apóstoles del Señor habían escrito, lo mismo que Santiago, Judas y muchos otros, y entonces ellos empiezan a recopilar estas cartas, y en la iglesia católica, la iglesia apostólica pagana, esa iglesia que desconocía totalmente el contenido de las escrituras, y entonces, ¿quién conforma el canon? Deciden cuáles cartas o cuáles escritos de los apóstoles o de los discípulos podrían ser catalogados como sagrados o no. Ahora, gloria a Dios. Sea que hubiera sido la iglesia pagana o no lo hubiera hecho, la iglesia hubiera seguido sin necesidad de la iglesia pagana, la iglesia católica romana, sin necesidad del paganismo romano, hubieran seguido leyendo las cartas, hubieran seguido enseñando la Torá, porque ellos no enseñaban las cartas, ellos no enseñaban nueva doctrina, sino lo que la Torá decía o lo que la dice. Todo lo que dice la palabra de Dios era lo que enseñaba la iglesia cristiana, tomando como referencia las cartas escritas por los apóstoles. Entonces, el hecho de que la iglesia católica, apostólica, romana y pagana hubiera sido quien canonizó lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah, no significa por esa razón que ella sea la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Lo hicieron porque desconocían totalmente el contenido, lo que enseñaba la iglesia. De tal manera que más adelante ellos ponen sus propias fiestas, empiezan a crear su propia doctrina y llevan a la iglesia cristiana a un tiempo de oscurantismo, a un tiempo de persecución. Ellos empezaron a perseguir a través de las cruzadas y todo esto, a través de la Inquisición, empezaron a perseguir a los que no creyeran en la doctrina que ellos enseñaban. Pero le damos gracias al Señor porque ese tiempo de oscurantismo acabó. Ese tiempo de oscurantismo el Señor volvió a traer la luz a la iglesia a través de reformadores como fueron Martín Lutero, Juan Calvino y algunos otros, el mismo Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Ellos fueron los que empezaron a traer de nuevo la luz del evangelio. Pero realmente quien nos trajo la luz del evangelio es el Señor a través de su Espíritu Santo. Por lo cual hoy vamos a seguir meditando acerca de las falsas doctrinas, las advertencias sobre las falsas doctrinas. Lo que trajo la iglesia católica, apostólica y romana, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amigo que me escucha, fue una doctrina de demonios. Una doctrina de idolatría, una doctrina de hechicería, una doctrina de oscurantismo, una doctrina de consultar con los muertos, una doctrina totalmente tergiversada, y esto es una falsa doctrina. De tal manera que nosotros podemos deducir a través de la Torá, a través de la palabra del Señor, cuando
una iglesia está predicando el mensaje del evangelio completo del reino de nuestro Señor Jesucristo. No necesariamente una iglesia tiene que ser evangélica, no necesariamente una iglesia tiene que ser cristiana, pentecostal, bautista, luterana, no necesariamente para que tengan el mensaje del evangelio. Para que una iglesia predique el mensaje del evangelio, no importa la denominación a la cual pertenece, sino lo que importa es el mensaje que la iglesia a la cual nos congregamos predica. La iglesia en la cual nosotros nos congregamos está predicando el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo desde el Génesis hasta Apocalipsis. ¿Están interpretando correctamente la palabra o le están añadiendo a la palabra o le están quitando a la palabra? ¿Se está predicando en nuestras iglesias en la palabra del Señor o se está predicando la palabra de hombres? ¿Se está trayendo doctrina de hombres o doctrina de demonios? Es importante que nosotros conozcamos y seamos, podamos entender lo que la palabra del Señor nos dice acerca de las falsas doctrinas. Mira lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Voy a recordar un poquito más ya lo que dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, en su primera carta, cuando habla advertencia contra las falsas doctrinas. Hemos hablado algunos puntos como fue el mandato de Dios y a los hijos de la fe, que es predicar el mensaje del evangelio del reino por todo el mundo y a toda criatura, que Dios es nuestro Salvador y Jesucristo nuestra esperanza. Hablamos también, el punto número 2 es que tenemos que predicar la doctrina del evangelio, no fábulas, ni genealogías, no cuentos de hadas, ni ponernos a mirar genealogías que en vez de traer edificación, traen más división. Ahora, también hablamos, el punto número 3 que vimos ayer fue el amor de corazón y la fe no fingida, acordándonos que el Señor lavó nuestro corazón y cuando el Señor lava nuestro corazón, lo limpia, entonces a través de ese corazón limpio, ese corazón nuevo, esa nueva vida, entonces nosotros aprendemos a llevar el amor de Dios y tener una fe sincera, una fe genuina en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Ahora, el punto número 4 que hoy voy a tocar es entendiendo lo que hablamos y afirmamos. Entendiendo lo que hablamos y afirmamos. Dice el apóstol Pablo, allí en su primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7, de la siguiente manera. Dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Voy a leer el versículo 3 para que lo volvamos a recordar. El versículo 5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice que el propósito del mandamiento, ¿de cuál mandamiento? Que el propósito de cuál mandamiento es el mandamiento es predicar el mensaje del evangelio, es predicar la palabra del Señor, enseñar que Dios es nuestro Salvador, que Jesucristo es nuestra esperanza, que en Él es que somos salvos, que la limpieza, cuando el Señor lava nuestro corazón, entonces llevamos amor y fe, buena conciencia y fe no fingida. Ahora, ¿qué pasa? Muchos se han apartado de este mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El mandamiento de predicar el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo? El evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo es arrepentimiento.
convertíos y creed en el mensaje de las buenas nuevas para la salvación del alma. Así es sencillo. Decirle a la gente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mandamiento del Señor es ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el Padre, el Hijo y en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este es el mandamiento. Ahora, ¿qué ha pasado? La iglesia, desde el mismo momento en que fue fundada, se intentaron introducir herejías a la iglesia, introducir herejías diciéndole que el Señor Jesucristo ya había venido, que el Señor Jesucristo ya había hecho ciertas cosas y viene, y empiezan a introducirla. Luego viene el catolicismo romano diciéndote que tú no solamente eres salvo por fe, sino que eres salvo por obras, que María es corredentora, que los santos hay que venerarlos, y empiezan a traerte toda esta parafernalia de ídolos, de imágenes, las cuales tú tienes que creer, que tú tienes que honrar, que tienes que venerar, a las cuales tienes que orarle, y todo esto son falsas doctrinas. Pero ¿qué pasa hoy por hoy? Hoy por hoy ya esa doctrina de engaño que traía la Iglesia Católica Apostólica Romana fue superada. Empezamos a salir a la luz, pero vuelve Satanás sutilmente a introducirse en la iglesia y empezar a apartar a la iglesia del camino. Y vienen hombres perversos, corruptos de corazón, que creen ser doctores de la ley, se llaman doctores de la ley, se llaman profetas, se llaman apóstoles, se llaman doctores, todo una serie de títulos que se ponen para inflarse y para hacer que la gente crea que ellos tienen la verdad y que Dios se les ha manifestado de una forma especial. De tal manera que han venido introduciendo herejías. ¿Qué tipo de herejías? Hemos encontrado primeramente una de las herejías más grandes que encontramos en la iglesia actual, es la iglesia de la prosperidad, donde le han enseñado a la gente a poner su mirada en las cosas de este mundo. Dice el apóstol Pablo que ellos se desviaron de la fe, se desviaron del amor, se desviaron del Señor, se desviaron de la doctrina. Dice que están enseñando cosas que ni siquiera entienden. Dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Entonces, y vienen y queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Encontramos personas que vienen y nos introdujeron en la iglesia actual. Vienen personas muy reconocidas aparentemente, sobre todo cuando vienen del país del norte de los Estados Unidos de América. Vienen estas doctrinas desde aquí mismo, desde Canadá han salido algunas, y vienen y empiezan a enseñar. Por ejemplo, de Canadá, de esta misma ciudad de Toronto, salió lo que se llama el espíritu de Toronto. El espíritu de Toronto es el espíritu de la risa. Eso salió de un pastor evangélico aquí en Toronto, y él empezó a enseñar que el espíritu de risa, que Dios te bautiza a ti con un espíritu de risa, y la gente se empieza a manipular la iglesia de tal forma que, y es esa doctrina de demonios, que la gente empieza a reírse burlonamente de una forma descontrolada, y creen que al perder el control y que al estar riendo, se dice: "Oh, Señor, me haces reír". El espíritu de risa, un espíritu que
que es un espíritu burlón, un espíritu de burla, un espíritu de mofa que se ha entrado en las iglesias. La palabra de Dios, mi amado hermano, en ninguna parte de ella nos enseña acerca de que el Espíritu Santo bautizara a los creyentes con un espíritu de risa. Otro espíritu que ha llegado, por ejemplo, a la iglesia, otra enseñanza, otra doctrina de error, una falsa doctrina que se ha enseñado es la doctrina de la borrachera. Doctrina de borrachera santa. Entonces, se enseña que el Espíritu Santo, que cuando te llegue, que cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, entonces te embriaga. Esto es totalmente contrario a la palabra del Señor. El Señor dice en su palabra a través del apóstol Pablo, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los homicidas, ni los hechiceros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los maldicientes. Y hay una serie de títulos que va dando el apóstol Pablo ahí en su primera carta a los Corintios. Dice, ninguno heredará el reino de los cielos. Ahora Pablo dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Una cosa es la embriaguez y otra cosa es la llenura. Si nosotros miramos, aquí lo voy a mirar como la palabra del Señor, no voy a poner ejemplos, pero o sí lo voy a poner, cuando tú empiezas a beber vino o empiezas a beber una bebida alcohólica, entonces entra en tu vida, escúchame bien esto, un espíritu de borrachera. Estás borracho, estás ebrio, y al estar ebrio, entonces pierdes el control. Cuando la iglesia primitiva, allí de hecho nos cuenta la palabra del Señor en el capítulo 2, que estaban unidos todos unánimes en oración en el aposento alto, unas 120 personas en número. Vino sobre ellos el Espíritu Santo en forma de lenguas y se posó sobre ellos. Hubo un terremoto, hubo como un viento fuerte, un terremoto, y entonces todos los creyentes empezaron a hablar en otros idiomas la palabra del Señor, magnificando al Señor en otros idiomas. ¿En qué tipo de idiomas? Idiomas humanos, en lenguas humanas, diferentes lenguas, y eso fue en el día de Shavuot o la fiesta de Pentecostés. Y cuando ellos están compartiendo, muchos se asombraban. Decía, ¿acaso no son estos galileos? ¿Cómo pues los oímos hablar las maravillas del Señor en nuestra propia lengua? Pero algunos, burlándose, decían, están borrachos, están llenos de mosto. Y entonces Pedro dice, no, Señor, no es verdad. Ellos no están borrachos. Este es el cumplimiento de la profecía de Joel cuando dijo, en los posteros tiempos, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos profetizarán y vuestras hijas darán sueños y visiones y todo esto fue lo que está cumpliéndose en el día de hoy. Y Pablo comienza a compartir el mensaje del evangelio, pero él aclara que ninguno está borracho. Y no como enseña este falso pastor por allí de una nación centroamericana muy conocido, el señor Luna, cuando dice, estos están más borrachos que en el día del Pentecostés. Amado hermano, amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, no es verdad. El cristiano no se embriaga. El cristiano se llena de la presencia del Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo te da lucidez, sabiduría, inteligencia y te ilumina el camino por el cual has de andar. Son
falsas doctrinas que han entrado. Ha venido esa doctrina de tirar a la gente al suelo, donde la gente se revuelca como serpientes, donde la gente brinca, cosas que la palabra del Señor no enseña. Por eso la palabra de Dios, mi amado hermano, dice que estas personas se creen doctores de la palabra, doctores de la Torá, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. No saben ni siquiera de qué están hablando. Toman un texto bíblico, leen el texto bíblico, lo sacan del contexto y forman su pretexto. Nosotros como iglesia, mi amado hermano, nosotros como creyentes debemos estar muy despiertos, debemos estar atentos al tipo de doctrina que se enseña en la iglesia. Si el tipo de doctrina que se enseña en la iglesia está conforme a la palabra, sin sacar el texto del contexto. Tenemos que saber, conocer el texto, el contexto histórico, el contexto cultural y el contexto bíblico de la palabra del Señor. Nosotros no podemos permitir que vengan y se enseñen herejías en la iglesia. El apóstol Pablo lo dijo claramente, que en los últimos tiempos vendrían tiempos peligrosos, que se levantarían burladores y que la gente, teniendo comezón de oír, se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propias pasiones. Hoy tenemos iglesias para homosexuales y lesbianas que no necesitan arrepentirse, que no necesitan dejar su vieja naturaleza, sino que pueden seguir pecando y tomando la palabra de Dios en forma liviana y sacando el texto del contexto. Podemos encontrar iglesias donde se permite la borrachera, donde se permite el adulterio, donde se permite la fornicación, donde se permiten cosas que el Señor no aprueba, y nosotros estamos pasivos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos nosotros realmente recibiendo el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo conforme a su palabra? ¿Estamos nosotros predicando el mensaje del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, conforme al Señor nos lo ha ordenado? ¿Predicamos su palabra? ¿Estamos escudriñando la palabra de Dios? ¿Meditamos en ella? ¿La predicamos? ¿O solamente somos miembros de un movimiento religioso al cual nosotros vamos religiosamente, algunos cada domingo, algunos otros cada 3 días, otros todos los días a la semana, pero que es un movimiento religioso donde vamos a que nos den una palabra que nosotros creemos que es palabra de Dios, pero nosotros tenemos ignorancia de la palabra de Dios? No la escudriñamos, no la meditamos, no la comprendemos. No estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Estamos viviendo un tiempo de ignorancia bíblica, mi amado hermano. Un tiempo de analfabetismo bíblico, donde la gente no quiere leer la palabra, donde la gente no quiere orar, donde la gente no quiere ni siquiera congregarse en una iglesia de sana doctrina. Para eso tenemos el internet, como lo tienes en este momento, para buscar cualquier tipo de doctrina y no leer la palabra de Dios. Yo preferiría, mi amado hermano, preferiría, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, que no nos sintonices, pero que escudriñes. Que no estés con nosotros si no lo quieres, pero más que estar aquí sentado frente a una pantalla, escuchando un mensaje, necesitamos escudriñar la palabra del Señor. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando nosotros a la lectura de la palabra? Más que la lectura, porque la Biblia no es un libro para leer, es un libro para meditar, ni siquiera para estudiarlo, hay que meditar en él. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a la meditación de la palabra de Dios?
¿Estamos meditando? ¿Estamos escudriñando? ¿Estamos preguntándole al Espíritu Santo? ¿Le estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine su palabra? ¿O estamos simplemente convirtiéndonos en simples oyentes de un mensaje sin saber ni tan siquiera si ese mensaje estaba basado en la palabra? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Cómo estamos nosotros en el conocimiento de la palabra? Recuerda que el Señor lo dice en su palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi iglesia ha sido contaminada porque la iglesia no ora, porque la iglesia no escudriña, porque la iglesia no medita. Nosotros, amado hermano, tenemos la palabra profética. Esta es la palabra profética, que alumbra como antorcha en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Esta es la palabra profética, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dice el Señor en el libro de Isaías, dice: a la ley y al testimonio. Y si no hicieren o hablaren conforme a esto, es porque aún no les ha amanecido. Aún estamos en tinieblas. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está nuestra vida delante de la presencia del Señor? ¿Estamos actuando conforme a su voluntad? Eso solamente lo sabes tú. Y lo sé yo personalmente en mi vida. Y lo sabe el Señor. El Señor que conoce la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos procurando hacer la voluntad del Señor a través de su palabra? Recuerda lo que el Señor le dice a Josué y te lo dice a ti: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo está nuestra vida? Vamos a orar. Vamos a presentar nuestra vida delante de la presencia del Señor y pedirle al Señor que nos examine, que nos conozca y que nos guíe por el camino eterno. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Padre y Dios nuestro, bendito eres tú, Señor, Rey del universo, que nos has permitido compartir tu palabra. Padre Santo de la gloria, yo quiero presentar delante de tu presencia, Señor, a mis hermanos. Aquellas personas, Señor, que en este momento nos están, Señor, siguiendo a través del internet, ya sea en este momento o en cualquier otro instante, Señor. Que, Señor, Dios mío, seas tú, Padre Santo, guiándonos, mostrándonos, enseñándonos, Señor, tu palabra. Tu palabra dice que todos seríamos por ti enseñados, que ninguno le diría a su hermano: conoce al Señor. Señor, estas personas, Señor, que estamos aquí reunidas, Padre, a través del internet, Señor. Señor, aquellos que te conocen, Señor, que puedan aprender de ti a través de tu palabra, Señor amado, y que puedan, Señor, Dios mío, transmitir tu palabra, Señor, a aquellos que no te conocen, Señor, Dios mío, para que ellos lleguen al conocimiento tuyo, Señor, de tu palabra y puedan cambiar sus vidas. Señor, si alguna persona en este momento, Señor, está siguiéndolo, no le ha entregado su vida a ti, Señor, está, Señor, Dios mío, en caminos que le parecen derechos, pero sus fines son fines de muerte, Señor. Señor, que pueda, Padre Santo, en esta noche entregarle su vida a ti, que te pueda decir, Señor, en este momento: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura, Padre Santo. O escribe en mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca más. Lava mis pecados,
borra mis rebeliones. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Padre. Oh, sí, Señor, que aquella persona que haga una oración, Señor, de fe como esta, seas tú escuchándole, seas tú respondiéndole y seas tú, Señor, llenándole de tu presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder de tu Espíritu Santo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, Padre. Amén y amén. Amados, hemos llegado al final de su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, y solamente 3 cosas me restan decirles, tanto a los que tenemos al Señor en el corazón como a aquellos que lo acaban de recibir, es no dejes de orar. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo, y ten la certeza que Dios está allí para escucharte. Ten la certeza que Dios está allí para responderte. Y número 2, no te olvides de escudriñar las Escrituras, de meditar en la palabra de Dios. Recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pide al Señor en oración que te ilumine a través de su Espíritu Santo su palabra, para que podamos entender su voluntad agradable y perfecta para nuestra vida. Número 3, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Si la iglesia donde tú te congregas es una iglesia donde se predica el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, persevera en ella. Si la iglesia donde tú te estás congregando es una iglesia que el mensaje está basado en el predicador, en el fundador del movimiento, o en cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios, sal de allí y busca una iglesia donde se predique el mensaje completo del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Será todo por hoy. Será hasta el día domingo, si el Señor lo permite. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Bendiciones para todos y muchas gracias por acompañarnos en su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Gracias por acompañarnos y el Señor les bendiga.